Establecemos contacto directo en Caracas, Venezuela, con Luis Cedeño, sociólogo y director ejecutivo de la Asociación Civil Paz Activa, organización especializada en la seguridad ciudadana. Buenas noches, gracias por estar con nosotros para toda América Latina, los Estados Unidos y el Caribe y obviamente para Venezuela. Sí, buenas noches, Juan Carlos. Gracias por tenernos aquí en tu audiencia a toda esa región. Ciertamente, ya lo comentabas, la situación en Venezuela es sumamente grave. Eh, Recientemente, el mismo ministro de Interior y Justicia dio la cifra oficial que difiere un poco de la cifra que manejan justamente el Observatorio de Violencia de Venezuela, pero oficialmente estamos hablando de 16.000 homicidios al año, una tasa de 55 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual nos ubica ciertamente entre los uno, el primero o el segundo país con más homicidios en todo el hemisferio. Ahora bien, llama la atención que, por ejemplo, el ahora canciller de Venezuela, Elías Agua, antes vicepresidente de la Nación, decía y criticaba el viaje del candidato o el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky y hoy gobernador del estado Miranda, asegurando que bueno, que cómo era posible que el gobernador estuviera en este momento en Nueva York cuando él es el garante de la seguridad en uno de los estados o en el estado más violento del país. Tal vez esta situación se está politizando o en efecto tiene razón el canciller en decir que un gobernador con uno de los estados más violentos en todo el continente esté en este momento de viaje en Nueva York haciendo política o de vacaciones, lo que fuera. Bueno, ciertamente esto es un tema que viene afectando a los venezolanos por más de 15, 20 años y estamos ahorita en la etapa más aguda de esta crisis, que ciertamente se ha venido politizando el tema porque digamos que los sectores adversos al gobierno ven como una gran falla de política pública, que este gobierno no ha podido controlar los altísimos índices de violencia que se han generado en estos últimos años y ciertamente podrían estar en la razón, pero este es un tema que afecta a todos los venezolanos por igual, indiferentemente de la inclinación política y que debe abordarse técnicamente y con mucha voluntad política, más allá de querer hacer de esto un tema electoral, de tal manera que simplemente va a tener sonido o ruido durante la campaña y luego se va a abandonar. Esto es un tema muy difícil que los venezolanos estamos afrontando y que no solamente son las muertes violentas. Venezuela lamentablemente se está convirtiendo también en una capital del secuestro, reportando más de 1.200 secuestros oficialmente, cuando sabemos que esa cifra puede ser hasta 3 veces más. Muchos elementos de la criminalidad y el delito organizado que se han enquistado en la sociedad venezolana, que tiene al país realmente arrodillado frente a este fenómeno. Ahora bien, si vemos esta situación de que el estado Miranda en Venezuela sea uno de los más violentos en el continente, uno se pregunta, ¿tiene que ver algo la gerencia, sea de oposición, sea de gobierno? ¿Tiene que ver algo la densidad demográfica en cada uno de estos estados? ¿Por qué, por ejemplo, Miranda puede ser más violento que el estado Bolívar o que el estado Táchira, por decir algo? Bueno, las estadísticas están allí. Lamentablemente el estado más violento es el Distrito Capital, probablemente le sigue el estado Miranda, el estado Vargas y otros. Es indiferente realmente quién está digamos, a la cabeza de esas gobernaciones. Lo importante es la coordinación entre los tres niveles de estado, el municipal, el regional y el nacional, en las políticas públicas. No se puede estar peleando con los otros, digamos, gobernadores o alcaldes por una postura política, cuando realmente lo que se necesita es una coordinación digamos, coordinada y muy engranada en todos los niveles del Estado para que estas políticas funcionen. Entonces, como digo, me parece que caer en ese tipo de provocaciones que, como te digo, puede parecer que está en un contexto electoral, no ayuda realmente a avanzar en el problema. Vale la pena preguntarse entonces, y tal vez una pregunta bastante básica, y es ¿por qué la violencia en Caracas? Bueno, en Caracas y en el resto del país, lamentablemente, porque ciertamente Caracas es la ciudad más violenta de todo el país, pero las otras grandes urbes del país también se están equiparando con la violencia que se vive en Caracas y eso es lo que es muy preocupante. Bueno, la principal causa ciertamente, y lo sabe todo el mundo aquí en el país, es los altísimos niveles de impunidad que se presentan en el sistema de justicia. Tenemos cerca del 97% de impunidad para crímenes graves. Eso da un claro mensaje aquellos que se dedican a la delincuencia de que no pagarán por sus crímenes. Y esto es sumamente grave. Y la voluntad política también se tiene que traducir una inversión clara en este sector. Solo se invierte cerca del 1%
en el tema de seguridad pública a nivel nacional, el presupuesto nacional, y esto le cuesta muy caro económicamente a los venezolanos. La economía venezolana prácticamente se paraliza durante las noches, perdiendo grandísimas oportunidades de trabajo para los venezolanos, y esto le está costando cerca del 20-30% del Producto Interno Bruto a esta economía venezolana, simplemente porque la violencia no deja a los venezolanos trabajar. Una pregunta que puede resultar un poco sarcástica. ¿Y cuál es la diferencia en este informe a lo que se ha dicho en años anteriores, en meses anteriores y por qué no en semanas anteriores? ¿Qué es lo nuevo? No hay nada nuevo. Lamentablemente la noticia que dio el ministro no fue alentadora. El aumento en la cifra oficial del 12% de homicidios. Esto lo único que nos debe decir es que el Estado realmente tiene que asumir el tema de la seguridad como su principal problema de Estado, más allá bueno, de lo que se ve a nivel internacional en Venezuela, que ciertamente es una, políticamente estamos en una encrucijada muy difícil, pero no podemos perder la vista a los problemas que atañen al venezolano a pie del día a día, que es la inseguridad, es no saber si sale un día al trabajo y regresa vivo al otro. Entonces, esto realmente, el problema es que realmente debería estar en la mente realmente de los políticos venezolanos, más allá de repente de un cambio de poder que puede darse o no en Venezuela. Muchísimas gracias a Luis Cedeño, sociólogo y director ejecutivo de la Asociación Civil Paz Activa en Caracas, Venezuela. Buenas noches. Hasta luego. Jornada de movilización.